Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sergio Labarreta, profesor del curso de investigación de mercados, Marketing 1. Hoy día vamos a ver algunos conceptos fundamentales que vinculan a marketing con investigación de mercado. En términos generales, marketing puede ser definido como la disciplina o la ciencia que está vinculada a explicar cómo se producen los intercambios y si uno lo mira un poco más amplio, cómo se producen las relaciones. Entonces, marketing está asociado al concepto de hacer markets, hacer mercados, marketing, ¿cierto? Y hacer mercados es básicamente hacer que las transacciones, que los intercambios, ¿cierto?, ocurran. Intercambios que pueden ser de cualquier índole, ¿cierto? Normalmente uno está fijándose en intercambios de tipo comercial, en que se traspasan productos a cambio de dinero. Ese es el típico intercambio que uno normalmente ve en las economías actuales. Pero pueden ser trueques, ¿cierto? Productos por producto, puede ser tiempo por producto, puede ser tiempo por otro tiempo, puede ser distintos tipos de intercambio, incluso firmas de contrato, etcétera, que involucran a lo mejor combinaciones de tiempo y dinero por un producto, por un servicio, también son intercambios. Intercambios pueden ser también la afiliación a ciertos grupos o instituciones, asociaciones, a grupos políticos, afiliaciones o vinculaciones a algún club deportivo, entregar un tiempo a alguna organización benéfica. Todos son tipos de intercambios que de alguna manera pueden ser estudiados a través del marketing, donaciones de otro tipo. Entonces, el marketing es la disciplina que se preocupa de eso y entonces lo que vamos a ver ahora un poco es cómo se relaciona con la investigación de mercado. Probablemente ustedes han visto en algunos de los otros cursos de marketing, ¿cierto? El tema de cómo el marketing influye en la sociedad. Como decíamos recién, el marketing, producto de su preocupación por producir intercambios, y dado que los intercambios de cualquier tipo son muy relevantes para producir bienestar en la sociedad, es una disciplina desde ese punto de vista que ha cobrado bastante relevancia en el tiempo. Y dado que para que se produzcan estos intercambios, estamos hablando normalmente de intercambios voluntarios, ¿cierto? En que las personas de alguna manera, de manera cooperativa o de manera voluntaria, se participan en estos intercambios. Entonces es crítico el poder conocer cuáles son de alguna manera las necesidades o lo que buscan esos consumidores, y de ahí que la investigación de mercado tiene un rol central. Dentro de esto, del concepto moderno de marketing, ¿cierto?, aparece el concepto de orientación al mercado. La orientación al mercado es probablemente uno de los conceptos, de las ideas más centrales del marketing moderno. ¿Y a qué se refiere la orientación al mercado? La orientación al mercado básicamente se define como una cultura de la organización que está preocupada de lo que pasa en el exterior de ella. Es decir, de alguna manera, para que la organización funcione, yo tengo que conocer qué es lo que pasa en el exterior, teniendo dos elementos muy centrales. Uno es los clientes, ¿cierto? Cuáles son las necesidades de los clientes, y por otro lado, cuál es la oferta o qué es lo que está ofreciendo la competencia. Al conocer estas dos cosas, los clientes y la competencia, entonces yo voy a poder tomar decisiones que voy a llevar a través de una estrategia de marketing, a través de las actividades de marketing, que para que estas se implementen bien voy a necesitar coordinarlas al interior de la organización, y al ejecutar estas acciones, teniendo por un lado en mente a los clientes y sus necesidades, y por otro lado cuáles son las ofertas alternativas que están enfrentando esos clientes, yo voy a poder generar resultados positivos para la organización. Es decir, empresas que estén más orientadas al mercado, que tengan una orientación mayor al cliente, que sepan lo que están haciendo los competidores y que sean capaces de ejecutar y de coordinarse internamente para implementar estas acciones de marketing, van a tener mejores resultados a nivel conductual de los clientes, como por ejemplo van a tener mayor satisfacción de los consumidores y probablemente mayor lealtad, por lo tanto repetición de compra, disposición a pagar de los clientes, y eso se va a trasuntar o va a generar un mayor éxito desde el punto de vista económico financiero para la organización. Y si uno lo quiere ver en el largo plazo,
Si esto se mantiene así, entonces la orientación al mercado es clave para mantener una sostenibilidad en el largo plazo. Porque recordamos que como estamos hablando de intercambios voluntarios, en la medida que esto se mantenga en el tiempo, que las personas estén dispuestas a repetir la compra y a pagar por los servicios, los productos, las ofertas que hace una institución, ¿cierto? Esto va a asegurar de que esos intercambios se mantengan, esos precios y esas compras se mantengan, o por ejemplo, si se tratara de una ONG, esas donaciones, por ejemplo, en tiempo o en dinero se mantengan en esa organización, por ejemplo, una organización como el Hogar de Cristo o como la Fundación La Rosa acá en Chile, ¿cierto? Ellos para mantenerse en el tiempo requieren de que en parte sus socios o los que de alguna manera son sus donantes mantengan eso en el tiempo. Ellos van a tener, en ese tipo de organizaciones es un poco más compleja porque voy a tener por un lado a los donantes que voy a tener que establecer, entonces dentro de los clientes van a estar los donantes y por otro lado van a estar los consumidores, los beneficiarios, que son las personas que de alguna manera van a llevar a sus familiares o las personas que de alguna manera alguna de estas instituciones ayudan. Entonces el concepto de orientación al mercado es clave para mantener la sostenibilidad de la organización en el largo plazo. Como decía anteriormente, déjenme ir para atrás un segundo. Entonces, entendiendo que ese es un concepto importante, el de orientación al mercado para lograr los objetivos de la empresa, es clave en este proceso el conocer lo que la gente o lo que el mercado, ¿cierto? Lo que de alguna manera los clientes quieren. Y dentro de esa actividad, dentro de la actividad de conocer lo que los clientes quieren o lo que los consumidores quieren, los beneficiarios quieren, la investigación de mercado es clave. Es clave para la detección e identificación de esas necesidades y deseos y por lo tanto es clave para lo que es la orientación al mercado. Entonces, ahí en este gráfico siguiente tenemos como el sistema de comercialización o el sistema de marketing y un poco más amplio. Vemos a la izquierda, ¿cierto?, variables que de alguna manera afectan estos resultados. En el gráfico anterior, en la figura anterior, teníamos la orientación al mercado que es central, porque la orientación al mercado va a afectar, como decíamos ahí, la estrategia de marketing. Pero por cierto que las empresas no están solas en el universo, sino que y por más que ellos estén muy orientados al mercado, van a tratar de hacer estrategias de marketing que sean de alguna manera consistentes con esto. No es menos cierto que las otras empresas o los otros competidores van a hacer cosas y además las empresas están en un entorno que es cambiante. Cambian los valores de la sociedad, pueden cambiar la demografía, pueden cambiar de alguna manera las regulaciones, es decir, pueden haber factores externos o del macroentorno que también van a afectar los resultados. Entonces, estas variables independientes algunas van a ser controlables, como por ejemplo la estrategia de marketing y las distintas acciones de marketing. Ahí hemos puesto los principales elementos de la estrategia de marketing: la segmentación, la elección de un mercado objetivo y la determinación de un posicionamiento deseado o una oferta de valor deseada. Y por otro lado tenemos la clásica mezcla comercial. Uno puede verla de distintas maneras, pero he puesto como la versión más clásica, ¿cierto?, con las famosas 4P. Bueno, juntando estas dos cosas, la elección de un mercado objetivo y la determinación de una oferta o propuesta de valor a través, por ejemplo, de un posicionamiento deseado y la implementación a través de las 4P, tengo una estrategia de marketing. Idealmente uno a través de esa estrategia de marketing va a obtener esta respuesta del comportamiento y esas respuestas de comportamiento se van a traducir, además de en ventas, ¿cierto?, que es la respuesta más concreta, que es la que aparece acá abajo, que está asociada al desempeño, también en utilidades, en margen, en valor de los clientes, ¿cierto?, o en utilidades y en valor económico de la firma.
Entonces, idealmente este sería como la cadena causal que uno querría desde el punto de vista de marketing. Pero también sabemos que, como decía recién, hay factores que son situacionales, que generan de alguna manera cambios en el entorno y que generan cambios en las reacciones de los clientes y también de la competencia. Entonces, esta otra flecha que aparece aquí también se da, ¿cierto? También puede afectar el comportamiento y, por cierto, también puede afectar el desempeño. Entonces, ¿por qué es importante esta figura? Porque en esta figura yo puedo ver los distintos elementos del sistema de comercialización y la verdad es que yo puedo hacer investigación de mercado de cada uno de esos cuadrados que aparecen ahí, o sea, de la estrategia de marketing, de cuál es la estrategia de marketing. Por ejemplo, imagínense que yo estoy analizando la competencia, yo podría tratar de identificar cuál es la estrategia de marketing que sigue un competidor. Ese sería un estudio de mercado también. O yo podría tratar de identificar cuáles son las tendencias o cuáles son las principales características del macroentorno. Supongamos que por alguna razón yo quisiera lanzar un producto, qué sé yo, en el sur de Chile, en Punta Arenas, o quisiera lanzarlo en Argentina, en la provincia de Córdoba, acá cerca. Bueno, probablemente yo necesitaría saber primero qué es lo que hacen los competidores allá y además tendría que conocer un poco más de la regulación, sumado que sea el mercado de alimentos o sumado que yo quisiera lanzar un restaurante allá. Bueno, tendría que saber cuál es la demanda, cuáles son las características, por ejemplo, demográficas de ese lugar, cuáles son de alguna manera el entorno legal, las regulaciones u otras características que pueden ser relevantes y idealmente también cuáles son las tendencias, de modo de saber cómo esto va a evolucionar en el futuro. También podría estudiar hoy en día, ¿cierto?, cuál es el nivel de conocimiento, por ejemplo, de los consumidores de Córdoba, supongamos que estamos en Córdoba, de las marcas que están presentes allá y eventualmente de una marca que yo quisiera llevar allá. Quizás son conocidas, quizás no son conocidas. Quizás es muy bajo el conocimiento, quizás los competidores son muy reconocidos y por lo tanto la competencia se hace más fuerte. Lo mismo podría hacer un estudio de la participación de mercado, podría querer saber cuál es la participación de mercado de las distintas marcas ahí. Entonces yo puedo hacer estudios que de alguna manera describan o que me ayuden a conocer cada uno de estos elementos por separado. Pero junto con eso yo puedo también estar interesado en establecer relaciones, es decir, por ejemplo, cómo puede afectar una determinada estrategia promocional en la respuesta de los consumidores. Si yo hago, supongamos, yo estoy evaluando para entrar a ese mercado utilizar una estrategia promocional comparativa, es decir, mi producto es mejor que los otros que están aquí por A, B y C, esa sería una estrategia de publicidad comparada, de promoción comparada. Entonces yo podría chequear si es que esa promoción versus otra que sea solamente diga estas son mis características, no diciendo que son mejores que las de los competidores, solamente diciendo que estas son mis características. Entonces yo podría comparar si es que una u otra, si es que el utilizar publicidad comparada o no, puede afectar mejor o puede tener una mejor respuesta en el comportamiento. Ahí estaría vinculando una con la otra. También podría ver, por ejemplo, cuál es el efecto del precio, de utilizar un precio promedio, utilizar un precio de descreme superior o un precio de penetración como alternativa. Y cuál podría ser el efecto en la respuesta en comportamiento, o cuáles podrían ser la respuesta en venta y finalmente en margen. O sea, como ustedes pueden ver, yo puedo hacer distintos tipos de estudios dependiendo de las variables que yo voy a investigar. Es importante esto porque muchas veces las personas piensan que todos los estudios son los mismos. O sea, si hago una encuesta, básicamente es lo mismo. Y no es lo mismo, porque algunas encuestas o algunos estudios pueden estar más orientados a conocer, por ejemplo, la intención de compra, o la satisfacción del cliente, o el conocimiento de las marcas, ¿cierto? O el posicionamiento de las marcas. Cada uno de esos, si bien muchos de ellos a lo mejor o quizás voy a utilizar por un método de recolección de datos que se denomina encuesta a través de cuestionarios, ¿cierto? Pero las variables que yo voy a estar analizando y midiendo no van a ser las mismas y por lo tanto las preguntas que yo tengo que hacer no son las mismas y probablemente después el análisis que yo haga de esa información voy a utilizar técnicas diferentes. Entonces, esta es una primera imagen que es importante que ustedes conozcan,
porque para poder hacer un buen estudio de mercado, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es definir bien el problema. Y para definir bien el problema tengo que ver cuáles son las variables que me interesa conocer o averiguar, ¿cierto? Si no tengo claro que yo estoy interesado, por ejemplo, en la satisfacción del cliente versus en el posicionamiento de la marca, entonces probablemente haga mal las preguntas y no llegue a los objetivos que yo quise obtener, ¿cierto? Si yo quiero hacer un estudio que compara marcas en términos de su posicionamiento, bueno, entonces tengo que medir no solamente el posicionamiento de mi marca, sino que también tengo que medir el posicionamiento de otras marcas. Y eso también va a influir obviamente en el objetivo del estudio y también en la forma como yo voy a recolectar la información. Entonces, es bueno tener esto en mente para ayudar al proceso de definición del problema. Ahora, independientemente del problema de investigación, los procesos de investigación de mercado, ¿cierto? En general, como su nombre lo dice, van a estar orientados a obtener información del consumidor, de los clientes. Esa es la definición más clásica, pero también de otros públicos. Esa es una definición más nueva que tiene la empresa, para saber cuáles son sus necesidades, para poder identificar cuáles son sus deseos, cuáles son sus perspectivas y poder definir oportunidades y problemas de comercialización. Ese es como el foco. Entonces, lo que está ahí marcado en rojo es crítico. Entonces, lo que yo quiero hacer con la investigación de mercado. La investigación de mercado es básicamente obtener información respecto de los públicos, siendo, dado que nosotros estamos en marketing, los públicos más centrales son los consumidores y los clientes, pero también podrían ser proveedores, también podrían ser otros competidores, también podrían ser, por ejemplo, donantes, o podrían ser eventualmente la comunidad entera, ¿cierto? O los públicos locales, las comunidades cercanas a una empresa o una marca también podrían interesarme, ¿ya? Entonces, obtener información para conocer cuáles son, identificar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos, cuáles son sus prioridades, de modo de definir oportunidades y problemas de comercialización. Y en función de eso, como dice el resto de la definición, en función de eso, definir cuál va a ser la estrategia de marketing y las acciones que yo voy a tener que tomar para poder aportarle y crear valor a la organización y a la sociedad donde yo estoy participando, ¿ya? Entonces, es clave el poder conseguir información válida, confiable respecto de públicos externos. ¿Para qué? Para una mejor toma de decisiones, para identificar oportunidades, para identificar amenazas y problemas que me ayuden a generar mejores decisiones de marketing. Ese es como lo que es la investigación de mercados. Entonces, típicamente la investigación de mercado está asociada a lo que algunas personas llaman así directamente encuestas, ¿cierto? Recordemos que una encuesta es la aplicación sistemática de un cuestionario, ¿ya? O sea, un cuestionario tal como el que ustedes ven ahí, y ahí aparece, si ustedes se fijan a la derecha, dos proveedores de servicios de cuestionario muy importantes. Uno es Qualtrics y el otro es SurveyMonkey. Nosotros en la facultad tenemos un convenio con Qualtrics, entonces las distintas encuestas que uno quiere hacer y estudios que uno quiere hacer, uno puede utilizar esa plataforma, que es probablemente la plataforma más usada profesional en el mundo relacionada con esta. Han aparecido nuevas, entre ellas por ejemplo SurveyMonkey y otras. De hecho, encuestas se pueden hacer hasta con Google o con Google Forms, ¿cierto? Como ustedes probablemente han hecho. Pero estas plataformas como Qualtrics y SurveyMonkey tienen un mayor manejo del tipo de preguntas que uno puede hacer, manejo del cuestionario, recopilación de los datos, manejo un poco de los datos. O sea, son más versátiles y se pueden hacer estudios más sofisticados, más complicados, también se pueden manejar partes del muestreo, etcétera, digamos, cómo se asignan los cuestionarios a partes de la muestra, se permiten hacer esto. Pero volviendo un poco atrás, entonces uno de las tareas típicas o de las actividades típicas de la investigación de mercado es obtener información. Y para obtener esa información uno tiene básicamente tres grandes fuentes o formas de obtener esta información.
Una son las encuestas, que es lo que ustedes están viendo ahí, que son la aplicación, digo sistemática de un cuestionario a un grupo de personas, a un grupo de empresas, de potenciales clientes. Otra alternativa son los métodos cualitativos, que van desde el más conocido, que son los grupos focales, entrevistas en profundidad, técnicas de observación y otros, ¿cierto? Que son, como su nombre lo dice, tienden a ser un poco más subjetivos, pero tienden a ser más ricos, o sea, uno puede obtener información más profunda. Y una tercera forma de obtener información o datos es a través de lo que se denominan experimentos o pruebas, ¿ya? Que también son muy relevantes, particularmente para lo que se denominan estudios causales. O sea, cuando uno está interesado en establecer una cierta causalidad, una relación causal entre variables, ¿cierto? Los estudios experimentales son la manera de hacerlo, ¿ya? Como decía, yo voy a tratar de obtener la información a través de alguna de estas tres principales formas de obtener información. Una última cosa que quería mencionarles es lo que se denomina el proceso de la investigación de mercado. El proceso de investigación de mercado de alguna manera cubre los distintos pasos que uno tiene que hacer para desarrollar un estudio, ¿cierto? Y eso están mostrados ahí en esta diapositiva, en esta lámina. O sea, la primera es reconocer el problema, definir el problema. Y ahí es crítico saber lo que los decisores, es decir, los gerentes o los gestores de una organización, una empresa, una institución, están problemados. Normalmente esto surge de algún problema que voy a llamarlo así gerencial. No sé, las ventas han caído, se está cayendo la participación de mercado, eso por el lado negativo, o por otro lado veo que algunas líneas están creciendo mucho, se me están generando quiebres de stock, ¿cierto? No alcanzo a cubrir la demanda, eso puede ser porque está cambiando el mercado, o justo tengo un producto que le está pegando muy bien, o ha mejorado mucho mi posicionamiento, eso es por el lado positivo. O sea, lo primero es que tengo que identificar cuál es el tipo de problema. Nosotros tendemos a ver solamente los problemas desde el punto de vista de lo negativo, ¿cierto? Pérdida, caída en las ventas, ese tipo de cosas. Pero también se producen problemas al revés. Cuando me va demasiado bien o cuando me está empezando a ir muy bien, ¿cierto? Yo también a veces puedo tener problemas ahí. O sea, normalmente los problemas vienen de algún problema, de alguna situación gerencial, como las que yo mencioné, y esa yo la voy a utilizar para definir los objetivos de la investigación, ¿cierto? Y cuáles son las necesidades de información. Si es que yo quiero averiguar qué es lo que está pasando y por qué están cayendo las ventas, si ese es mi problema principal, entonces bueno, la caída de las ventas, entonces yo puedo definir como un objetivo, quiero averiguar cuáles son las principales causas, si son causas internas o si son causas externas. Si yo tengo más conocimiento del problema, yo voy a poder ser muy específico al respecto. Si es que yo no tengo tanto conocimiento del problema, por ejemplo, no sé si son causas internas o externas, quizás tenga que hacer una investigación que tiene como varias o un par de fases al menos, ¿cierto? Entonces, en ese tipo de circunstancias se va a probablemente requerir un estudio a propósito de lo siguiente, de especificar el diseño. Si es que yo no tengo tanta claridad, a lo mejor en esa situación yo voy a necesitar especificar un diseño que voy a llamar exploratorio, que mi objetivo va a ser justamente averiguar un poco más, explorar potenciales causas externas o internas de esta potencial caída o esta situación de caída en las ventas. Entonces, si eso es así, y voy a hacer un diseño exploratorio y además tengo un periodo de plazo determinado, a lo mejor un tiempo más corto, entonces en función de eso voy a establecer cuáles son las fuentes de datos. Normalmente puedo utilizar fuentes de datos de dos tipos, primarias y secundarias. Las que yo mencioné anteriormente se referían a fuentes primarias, o sea, las encuestas, los experimentos y los métodos cualitativos son fuentes primarias. Fuentes primarias significan que yo las diseño específicamente para lograr los objetivos de una investigación, y esa es una opción. Y otra opción es utilizar fuentes de datos secundarias, que son datos que están disponibles, ya sea al interior de la organización, de la empresa, o incluso en internet o en otras instituciones, en bibliotecas, etcétera, bases de datos que yo puedo utilizar para tratar de
analizar el problema que estoy y resolver el problema que tengo, ¿cierto? O sea, reitero, si yo tengo mucha información, probablemente voy a pasar a un diseño que no sea exploratorio. Voy a pasar a un diseño que puede ser descriptivo o un diseño que puede ser también más bien causal. Pero si yo no tengo tanta información y necesito averiguar un poco más, probablemente el diseño que se recomiende sea el exploratorio. Bueno, en función del diseño que yo haya establecido y el tipo de fuente de datos, encuesta o métodos cualitativos o experimento, yo tengo que desarrollar el método específico de recolección de datos. Voy a suponer solamente para este ejemplo que yo decido que quiero hacer, tengo algo de conocimiento, voy a hacer un diseño, voy a llamarle descriptivo, y yo creo que parte del problema que tengo con las ventas es porque mi posicionamiento de marca ha empeorado, y por lo tanto lo que yo quiero hacer es un estudio que chequee cuál es el posicionamiento actual de mi marca con respecto a las de la competencia. Entonces es un diseño descriptivo y voy a utilizar un método de obtención de datos primarios que va a ser la encuesta. Entonces, ahí donde dice desarrollar el método de recolección de datos, tengo que básicamente diseñar la encuesta, hacer el cuestionario específico que yo voy a hacer o utilizar y voy a aplicar a una muestra de clientes de la industria para medir el posicionamiento de mi marca. Distinto sería el cuestionario si es que yo creyera que la razón no es el posicionamiento, sino que es un problema, supongamos, de calidad del servicio. No es de posicionamiento, sino que en particular el servicio o el servicio postventa me está generando un problema. Entonces pues, ahí tendría que ser un estudio. Quizás también me podría servir una encuesta, pero ahí el instrumento, el método de recolección de datos tendría que estar diseñado específico para medir esta calidad de servicio, ¿cierto? Bueno, el tercer punto que aparece ahí, el quinto punto que aparece ahí es el tema del diseño del procedimiento muestral. Entonces, dependiendo del tipo de definición del problema que yo haya hecho, ¿cierto? Yo voy a tener que identificar bien cuál es la muestra. Por ejemplo, recién dije los clientes de una industria determinada. Porque, por ejemplo, si yo estoy estudiando el posicionamiento, obviamente que no solamente me interesa el posicionamiento que tengo yo con los clientes que me compran a mí fundamentalmente, sino que probablemente también me interesa saber cuál es el posicionamiento de mi marca en los clientes de las otras marcas, porque por algo ellos están comprando las otras marcas y en parte puede ser porque el posicionamiento mío con ellos no sea tan bueno y para hacer, por lo tanto, más válido mi estudio y yo voy a tener que preguntarle no solamente a los clientes actuales de mi marca, sino que también a los clientes de otras marcas. Entonces, fíjense que ahí ya tengo que identificar claramente cuál es la población objetivo, primero que todo, y segundo, ver cómo voy a yo extraer o conseguir esa muestra. Si yo digo que yo necesito clientes de distintas marcas, supongamos que estuviera haciendo un estudio en el área de telefonía, entonces necesitaría gente que fuera clientes de Entel, de Claro, de WOM, de los distintos competidores que hay, y tendría que decir eso y después tendría que decir cómo yo voy a obtener esa muestra. Dentro de lo que es los procedimientos muestrales, existen básicamente dos grandes tipos de procedimientos. Uno son los muestreos probabilísticos y los otros son los muestreos no probabilísticos. La diferencia es que el primero es su extracción, la manera de extraer la muestra, ¿cierto? Es aleatoria. Es aleatoria desde la población. Entonces yo necesito tener un marco muestral definido, predefinido, del cual yo voy a extraer esta muestra de manera aleatoria. Al hacerlo así, el extraer aleatoriamente de un marco muestral que representa a la población, yo voy a poder de alguna manera calcular el error muestral. Y en el muestreo no aleatorio eso no es posible, porque tanto el marco muestral como probablemente el procedimiento, que no es extracción aleatoria, como no es así, entonces yo no puedo calcular el error muestral. Esa es la principal diferencia entre uno y otro. Ahora, como yo les acabo de mencionar, por algo existen los dos. O sea, si bien en promedio, desde un punto de vista técnico, siempre el muestreo aleatorio va a tener la ventaja que yo voy a poder calcular el error muestral y por lo tanto la precisión estadística de una estimación hecha
con un procedimiento muestral, por algo existen los otros, porque en algunos casos no tengo otra opción, en algunos casos es más barato, en algunos casos es más rápido, en algunos casos puede tener ventajas por sobre los procedimientos no aleatorios respecto de los aleatorios o probabilísticos. Bueno, una vez determinado el muestreo y determinado cuál es la forma de recolección de los datos, aplicamos, supongamos en este caso, la encuesta, y pasamos a la fase siguiente. La fase siguiente es justamente la de analizar, de recolectar primero, procesar los datos y después pasar a los análisis. ¿Por qué está separado lo de recolección y procesamiento de datos de lo del análisis? Es porque a veces en todas estas fases, en las distintas fases que aparecen ahí mencionadas en esa figura, pueden haber errores. Entonces, gran parte del objetivo del estudio de mercado, de cualquier investigación de mercado, es eliminar los errores al máximo posible. O sea, fíjense que acá arriba, en estos tres boxes, primero puede haber un error en la definición del problema. O sea, es el error más terrible de todo, porque de alguna manera significa que el problema está no es lo que los clientes o los mandantes quieren. Suponiendo que uno definiera bien el problema, suponiendo que uno estuviera más o menos claro cuál era el problema, en las cajitas que siguen también pueden haber error. Uno siempre se fija mucho, y lo he escuchado probablemente de estadística o de otros cursos, que un error muy importante es el error muestral. Lo acabamos de decir. Eso es factible de calcular en el caso de las muestras probabilísticas. Siempre que yo extraiga una muestra de una población, va a haber error muestral, independientemente de que sea probabilístico o no. Siempre va a haber un error muestral. La única diferencia, como decía, es que en el caso de los procedimientos no probabilísticos, ese error muestral se puede calcular, se puede determinar. Pero en estas otras cajitas que hay acá, en el desarrollo, rellenar, por ejemplo, el cuestionario para una encuesta, en la aplicación de esa encuesta, supongamos a través de un encuestador, ¿cierto? En procesar, es decir, una vez que llega el cuestionario y meter los datos, supongamos en un sistema, meterlo en una planilla Excel o meterla en un sistema web, ¿cierto? Ahí pueden haber errores. En analizar los datos también pueden haber errores. Incluso en interpretarlo y presentarlo pueden haber errores. Entonces, en todas estas otras partes puede haber error que vamos a denominar no muestral, o sea, error que no tiene que ver con que se haya extraído una muestra, sino que tiene que ver con más bien el diseño del instrumento, el diseño del método de recolección de datos, o en el procesamiento y aplicación y análisis de los datos, ¿cierto? Ahí puede haber error no muestral. Y el objetivo más importante, uno de los más importantes desde el punto de vista de la investigación de mercado, es obviamente resolver el problema de investigación y los objetivos que tiene la investigación, pero hacerlo con el menor error total posible. Y menor error total posible significa minimizar el error muestral y también minimizar dentro de lo posible el error no muestral. O sea, minimizar todas las fuentes de error posible. Siempre va a haber error, nunca el error va a ser cero, es muy difícil, sería un estudio perfecto que es prácticamente imposible que exista. Pero siempre nuestro objetivo va a tratar de hacer disminuir el error a lo mínimo posible, ¿ya? Incluso en la presentación de resultados, interpretación y presentación de resultados puede haber, no quiero decir error porque por último es un tema de interpretación, pero si uno interpreta los datos de manera incorrecta, se equivoca o sesgada, uno puede, al presentar los datos al decisor, supongamos que nosotros somos los investigadores de mercado, los que hacemos el estudio, y si los presentamos al gerente o a un cliente y los presentamos de una manera errada, estamos induciendo a error. Entonces podemos haber hecho todo lo anterior perfecto, podríamos haber recolectado los datos extraordinariamente, ni un error, el muestreo funcionó perfecto, el análisis de datos estadísticos estuvo extraordinario, hicimos todo el monitoreo de los encuestadores de modo que no tuvieran error, pero nosotros cometemos errores de interpretación o obviamos algunos análisis o no presentamos todo de manera lo más neutral y técnica posible, es probable que también estemos induciendo en este caso al error de decisión de los clientes o de los decisores, que justamente es lo que queremos evitar.
Bien, esto ha sido de manera relativamente rápida y sintética un poco lo que es investigación de mercado, su relación con marketing, su relación con la orientación del mercado, la importancia vital que tiene el conocer lo que pasa afuera de la empresa para poder entregarle información a la empresa de modo de definir su oferta, su propuesta de valor e implementarla de modo de generar valor en la sociedad. Y hemos visto también rápidamente cuáles son las distintas fases del proceso de investigación de mercado, que es lo que vamos a estar viendo a través del curso en mayor detalle. Bueno, nos estamos viendo próximamente. Sergio Labarrieta por acá, que estén muy bien.